La vida en la sombra. Desde que tuvo memoria, su vida había estado marcada por una comparación inevitable. Nació siendo el hermano menor, pero esas dos palabras parecían encerrar mucho más que un simple orden de llegada. Eran el reflejo de una identidad que nunca terminó de pertenecerle del todo. Su hermano mayor, el primero en todo, era quien llevaba la corona invisible en la familia, el que sacaba las mejores notas, el que destacaba en los deportes, el que recibía las felicitaciones de los tíos en las reuniones familiares. Todo lo que hacía parecía brillar bajo una luz natural, como si el mundo hubiera sido diseñado para reconocerlo. Él, en cambio, aprendió pronto a ocupar el rincón discreto de la escena, a ser la sombra que acompañaba sin reclamar protagonismo, el eco que nunca alcanzaba la fuerza del sonido original. Cada logro suyo parecía pequeño frente a los de su hermano. Cada intento de destacar terminaba opacado por el peso de la comparación. De niño lo escuchaba con claridad en frases que parecían inocentes, pero que se clavaban como espinas. Mira cómo lo hace tu hermano. Deberías esforzarte como él. Aprende de tu hermano mayor, que sí sabe. Con el tiempo dejó de intentarlo. Era más fácil ser el otro, el que pasaba desapercibido, el que se conformaba con estar presente aunque nadie realmente lo notara. Aprendió a moverse en silencio, a no esperar aplausos, a aceptar que su papel era secundario en una obra que nunca había elegido representar. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, algo ardía. Una llama pequeña, casi imperceptible, pero real. La intuición de que había algo en él que aún no había salido a la luz, que no había nacido para ser sombra, aunque todos se empeñaran en colocarlo en ese lugar. Las noches eran su refugio. Mientras la casa dormía, se sentaba junto a la ventana y se quedaba mirando las luces lejanas de la ciudad. Imaginaba una vida distinta, un escenario en el que no fuera el hermano de, sino simplemente él. No sabía cómo ni cuándo llegaría ese momento, pero lo anhelaba con una fuerza que no podía compartir con nadie. Porque, ¿cómo confesarle a los demás que vivía cansado de no ser visto? ¿Cómo explicar que el peso de las comparaciones no era un simple juego de hermanos, sino una herida constante? Así creció, en silencio, cargando la etiqueta de la sombra, pero guardando en su interior el germen de un valor que aún no conocía. La sombra en la juventud. La infancia quedó atrás y con ella los juegos inocentes, pero no las comparaciones. Al contrario, en la adolescencia se hicieron más crueles, más pesadas, más visibles. En el colegio, su hermano mayor era el referente, capitán del equipo, alumno brillante, ejemplo constante. Él, en cambio, se sentía atrapado en un papel que no había elegido, el del hermano que no llegaba al mismo nivel. En las reuniones familiares, escuchaba las mismas frases disfrazadas de elogio para el otro. ¡Qué orgullo nos da este muchacho! Seguro llegará muy lejos. Y luego, cuando lo miraban a él, apenas recibía un «¿Y tú? ¿Qué tal en la escuela?». Eran palabras pequeñas, pero que pesaban como piedras. El silencio tras ellas era aún más doloroso, como si su vida solo pudiera definirse por contraste con la del otro. En la adolescencia, el deseo de ser visto comenzó a transformarse en rebeldía. Probó a ser diferente, a llamar la atención de cualquier manera, a veces con malas notas, a veces con amistades que sus padres desaprobaban, a veces escondiéndose en la música y en los libros para inventarse un mundo propio. Pero nada parecía suficiente. Siempre regresaba al mismo punto. La sombra de su hermano seguía proyectándose sobre él, como un árbol demasiado grande que no lo dejaba crecer. En secreto sentía una mezcla de admiración y resentimiento. Amaba a su hermano, lo respetaba, pero al mismo tiempo lo odiaba por ocupar un lugar que a él nunca le daban. Era un torbellino de emociones contradictorias que lo desgastaba día tras día. Las noches eran el único refugio donde podía ser él mismo. Se tumbaba en la cama con los auriculares puestos, dejando que la música ahogara las comparaciones.
Escribía en un cuaderno pensamientos que nunca mostraría a nadie, frases, dibujos, sueños que parecían imposibles. Allí, en esas páginas privadas, empezaba a surgir una voz distinta, la suya, la que aún no se atrevía a levantar en público, pero que poco a poco pedía espacio. No lo sabía entonces, pero aquella incomodidad, aquel dolor silencioso de ser la sombra, sería la semilla de su transformación. A veces, la vida entrena en silencio, y el sufrimiento invisible es el gimnasio del alma. El primer golpe de la vida. La juventud avanzaba y con ella las presiones crecían. Llegó el momento de tomar decisiones importantes. ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué camino elegir? ¿Qué vida construir? Su hermano mayor, como siempre, parecía tener todas las respuestas. Brillaba con proyectos definidos, metas claras y la aprobación constante de la familia. Él, en cambio, se sentía como un barco sin brújula, navegando en un mar donde nadie esperaba nada de él. Y al mismo tiempo, todos esperaban que imitara el modelo de su hermano. Fue entonces cuando la vida decidió ponerlo a prueba. Una situación inesperada lo sacó de su zona de sombra. Su hermano enfermó gravemente durante un tiempo. Las atenciones familiares, que siempre habían girado alrededor del mayor, se dispersaron. Por primera vez, los ojos de la familia recayeron sobre él, no para compararlo, sino para pedirle ayuda, para sostener lo que parecía derrumbarse. Allí descubrió algo que nunca imaginó. Tenía una fuerza oculta. Se convirtió en el apoyo silencioso, el que se levantaba temprano para resolver cosas prácticas, el que acompañaba a su madre en sus noches de desvelo, el que buscaba soluciones que nadie más veía. Nadie lo aplaudía, pero por primera vez en su vida no necesitaba aplausos. Se sintió útil, se sintió necesario. El dolor de ver a su hermano vulnerable fue duro, pero dentro de ese dolor se escondía una revelación. Entendió que no era débil por ser la sombra, que el valor no siempre brilla en lo visible, sino que a veces se forja en lo discreto. Esos meses marcaron un antes y un después. Descubrió que había un espacio propio donde podía crecer, que su identidad no dependía de brillar como otro, sino de encontrar su propia luz. Los primeros pasos hacia la luz. La enfermedad de su hermano no duró para siempre. Con el tiempo, la salud volvió poco a poco a su cauce y la familia respiró aliviada. Pero para él, nada volvió a ser igual. Había descubierto, casi sin darse cuenta, que no necesitaba compararse con nadie para tener valor. Había demostrado, aunque en silencio, que era capaz de sostener, de dar, de actuar, y esa certeza ya no podía borrarse. Sin embargo, volver a la rutina significó enfrentar de nuevo las viejas sombras. Su hermano recuperó el brillo de siempre. Las felicitaciones regresaron, y él corría el riesgo de volver a ser invisible. Pero algo dentro había cambiado. No estaba dispuesto a resignarse a la penumbra que lo había acompañado toda su vida. Decidió entonces dar los primeros pasos hacia su propia independencia. Se inscribió en talleres de arte y escritura, espacios pequeños donde no tenía que competir con nadie, donde su voz podía escucharse sin comparación. Al principio se sentía torpe, inseguro, pero pronto descubrió que había en él una sensibilidad única. Sabía mirar lo que otros pasaban por alto, encontraba belleza en lo simple y con sus palabras lograba transmitir emociones que muchos no sabían poner en voz alta. Su círculo cercano lo notaba distinto. El hermano mayor, que siempre había sido el centro de atención, lo miraba con extrañeza. Había en aquel pequeño que solía vivir en su sombra una seguridad inesperada, una confianza que no había visto antes. No era arrogancia, no era orgullo vacío, era una calma nueva, la serenidad de quien empieza a saberse dueño de sí mismo. Por primera vez, comprendió que su valor no dependía de ser mejor que su hermano, ni de superar sus logros. Su valor nacía de ser auténtico,
de expresar lo que llevaba dentro, de caminar un sendero propio, aunque no hubiera aplausos ni reconocimientos inmediatos. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, aquella decisión marcó un hito. Había dejado de huir de la sombra y comenzaba a caminar hacia la luz que siempre había estado esperando. La gran prueba, el cambio interior que había iniciado con pequeños pasos, pronto se pondría a prueba en un escenario mucho mayor. La vida, que nunca deja a nadie quieto por demasiado tiempo, decidió colocar al hermano menor frente a un reto que lo obligaría a definirse de una vez por todas. Fue en un momento crítico de la familia. El padre, pilar de toda una vida, cayó enfermo de manera repentina. Los papeles se invirtieron. El hermano mayor, acostumbrado a ser el modelo perfecto, se encontró paralizado, incapaz de gestionar el dolor y la incertidumbre. La seguridad que siempre lo había acompañado parecía haberse derrumbado en un instante. Y allí estaba él, el hermano menor, el que siempre había sido visto como sombra. Pero esta vez no se dejó encoger por los recuerdos de inferioridad. Con calma tomó el timón, organizó turnos, habló con los médicos, sostuvo a su madre en las noches más difíciles, acompañó a su hermano mayor en su fragilidad. Descubrió que la fortaleza no siempre se mide en premios ni en títulos, sino en la capacidad de permanecer firme cuando todo tiembla alrededor. La familia lo miraba con nuevos ojos. No era el hermano menor, no era el otro, no era la sombra, era el hombre que se había levantado cuando más se necesitaba. Y en esa prueba comprendió que su valor no dependía de brillar bajo reflectores, sino de ser auténtico en lo esencial. Por primera vez no sintió envidia de su hermano, ni resentimiento por las comparaciones pasadas. Al contrario, lo miró con compasión. Entendió que cargar siempre con la expectativa de ser perfecto también era una carga pesada. Y allí, entre el dolor de la enfermedad del padre y la fragilidad del hermano mayor, nació algo nuevo: el reconocimiento mutuo. El mayor dejó de verlo como el pequeño que nunca llegaba a nada y comenzó a descubrir en él a un igual, a un aliado, a un hermano de verdad. La sombra se transformaba poco a poco en luz propia. Con el paso de los meses, el padre se fue recuperando lentamente y la familia pudo volver a respirar. Pero en esa crisis, algo había cambiado para siempre. El hermano menor ya no era el mismo. Había aprendido a sostener, a decidir, a guiar en medio de la tormenta. Y esa experiencia lo transformó en alguien distinto, alguien que sabía de lo que era capaz. Una tarde, mientras caminaba solo por la ciudad, recordó cuántas veces se había sentido invisible, cuántas veces había cargado con la etiqueta de la sombra, y comprendió que había vivido equivocado al creer que su valor dependía de compararse con otro. La verdad era que nunca había estado en la sombra, solo estaba guardando la luz para el momento en que debía brillar. Ese descubrimiento lo llenó de paz. No necesitaba competir con su hermano ni demostrar nada a los demás. Su vida tenía sentido porque había aprendido a ser auténtico. Entendió que el verdadero éxito no se mide en premios, reconocimientos o aplausos, sino en la capacidad de vivir fiel a lo que uno es, sin máscaras, sin disfraces. En el corazón de aquel hermano menor ya no había resentimiento, sino gratitud. Gratitud porque las comparaciones lo habían empujado a buscar un camino propio, porque el dolor se convirtió en maestro y porque finalmente había descubierto su valor. Hoy, cuando recuerda su historia, sabe que hay miles que viven sintiéndose sombras de alguien más, hijos comparados, amigos invisibles, personas que creen que no brillan porque otros lo hacen más fuerte. A todos ellos les diría: no eres sombra, eres semilla, y tarde o temprano, si te mantienes fiel a ti mismo, florecerás. Si esta historia resonó contigo, no te vayas sin compartirla, porque quizás alguien más también necesita escucharla. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión
puede cambiarlo todo. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez te sentiste la sombra de alguien más?